1 Corintios 13, 11, 13. Pablo dice, escribió en la carta: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. La palabra está bendecida. Pueden tomar su asiento, por favor. Amén, amén. Si quieren una alabanza de palmas, désela fuerte a Dios. Usted sabe que estos temas yo le digo que me ayuden a predicar, ¿verdad? Hasta los músicos me ayudan a nosotros. Porque a veces son palabras que nos llevan a nosotros a enfocarnos tanto y nos confronta tanto que sacan un silencio dentro de nosotros. Dígale a alguien: el Espíritu Santo te saca un silencio. La parte más difícil del ser humano es cambiar. La parte más difícil del ser humano es madurar. La parte más difícil de un ser humano es poder seguir hacia adelante, avanzar cada día, como dice Pablo. Pablo decía: voy en pos de alcanzar aquello que ya me alcanzó primero. Aquello que me alcanzó primero. Yo conozco, dice la palabra de Dios, que conoce todo de nosotros. Dice que en parte, pero al final nosotros conoceremos aquello como fui conocido. Cada uno de nosotros en la eternidad fuimos conocidos por Dios. Aún ahora, esa eternidad de Dios nos sigue conociendo. Dios conoce nuestro levantarnos, Dios conoce nuestro acotarnos, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios escudriña los pensamientos de cada uno. Él dice que antes de nosotros hablar, antes de nosotros pensar, ya Dios conocía. Pastor, pero ¿por qué Dios me deja fallar tanto? Porque tenemos una voluntad, tenemos un libre albedrío, tenemos una voluntad. Y a Dios le interesa que nosotros entremos voluntariamente a un cambio cada día. Yo puedo esforzarme, yo puedo decirles tantas cosas a ustedes, pero yo no puedo obligarlo a usted. Usted toma al final la decisión de seguir igual, de cambiar, de mejorar, de ser distinto. Lo más difícil para la vida de una persona es dejar atrás el pasado, es cambiar, es madurar, es seguir hacia adelante. Y Pablo nos dice: cuando yo era niño. Pablo estaba hablándose a sí mismo. Él dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Dice que hablaba como niño. Y un niño le es fácil airarse. Un niño le es fácil guardar un silencio. Un niño le es fácil molestarse, le es fácil hacer la niñada, como uno dice. Eso le es fácil a un niño. Aunque los niños tienen una buena característica, que nos enseña la palabra de Dios, es que ellos olvidan rápido. Ellos olvidan las cosas que suceden, las cosas que le hacen. Pero Pablo, cuando está hablando en estos versos del capítulo 13 de 1 Corintios, no nos está hablando del niño que se refería a Jesús. Y muchos nos confundimos. Pablo no está hablando de ese niño. Pablo está hablando de otro niño. Pablo está hablando del niño que la palabra en griego es nepios. Pero Jesús estaba hablando de la palabra niño, que es paidión en griego, en hebreo. Es paidión. Jesús, cuando dijo: dejad que los niños vengan a mí, él estaba diciendo: dejar que los paidión vengan a mí. Él usó las palabras en hebreo. Le he hablado muchas veces que las palabras en hebreo son distintas a las palabras en español. En español, niño es niño todo el tiempo, pero en hebreo no. Cuando se habla de madurez, cuando se habla de la inocencia, se usan palabras distintas. Jesús usó las palabras paidión. Este término hace referencia a un niño pequeño, a un niño que tiene ternura, inocencia, asombro y una absoluta confianza de sus padres. Jesús, cuando habló de ellos, que dijo el reino de los cielos
tenemos que ser como niños para heredarlo. Él estaba hablando de la capacidad de nosotros recibir el amor de Dios. Dígale a alguien, es de la capacidad. Ayuda a predicar la capacidad de recibir el amor de Dios. Sin prejuicios, sin orgullo, sin vanagloria, sin nada, cosa alguna, sin malicia, que nos pueda separar verdaderamente del amor de Dios. Pero Pablo en 1 Corintios 13, 11 no nos está hablando a nosotros de ese niño que se refirió a Jesús. Él se estaba refiriendo a una persona inmadura. Él se estaba refiriendo a alguien ignorante, inexperto o espiritualmente infantil. Eso es lo que Pablo estaba haciendo la comparación. Pablo estaba hablando desde otra posición. Él estaba diciendo al pueblo de Corintio, él estaba hablando que el conocimiento, los dones espirituales, el don que Dios le había dado a cada uno de ellos, todos nosotros tenemos dones, todos nosotros tenemos algo de Dios hermoso. Él estaba diciendo que realmente debemos crecer en una madurez cada día para nosotros poder ejercitarnos en todos los dones que Dios nos da. Aparentemente este versículo bíblico lo usamos siempre hablando del amor de Dios. Lo hablamos en conferencia de matrimonio, hablamos del amor, hablamos del amor, hablamos del amor. El título que tiene es la preeminencia del amor. Pero cuando Pablo escribió este capítulo 13, que no era un capítulo, era la carta, como le decía, cuando él escribió esa carta, él estaba no solamente hablando de ese amor, él estaba confrontando el orgullo de ese pueblo. Él estaba confrontando áreas en ella que mostraban mucha altivez, que mostraban mucho orgullo en cada una de las personas de ese pueblo. Y el orgullo es el exceso de amor propio que nosotros podemos tener hacia nosotros mismos. Valga la redundancia, pero no es solamente eso. Es cuando queremos ocultar las inseguridades, ocultar los miedos, ocultar lo que nos hace a nosotros vulnerables. Entonces sale todas esas cosas en nosotros y se convierte, Pablo decía, yo no puedo comportarme como ese niño inmaduro cuando ya yo estoy llamado a comportarme como un adulto. Dejar de ser niño es dejar ser egocéntrico. Pablo estaba refiriéndose a eso. Pablo estaba diciéndole al pueblo de Corintio que tenían que dejar de ser egocéntricos, que tenían que dejar de estar alimentando la soberbia que había en ellos. Y hay gente que piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Pablo le estaba diciendo, el mundo no gira alrededor de usted, el mundo gira alrededor de Cristo, el mundo gira alrededor de Dios. No te puede encerrar, le decía Pablo, en tus propias frustraciones. No te puedes mantener culpando el entorno ni responsabilizando a otro de tus errores. Pablo estaba confrontando una actitud de este pueblo. Mas cuando dice Pablo, yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo le estaba hablando a este pueblo de Corintio que hay momentos que nosotros tenemos que aprender a hacer una transición de madurez, a hacer una transición de cambio de cuantas cosas nosotros vivimos en nuestra vida pasada, empezar a vivir una vida nueva en Dios. A veces las niñadas que Pablo estaba hablando no son esas rebeldías de un niño pequeño. A veces puede convertirse en el adulterio que tú viviste antes de los caminos de Dios, en las mentiras que tú hablabas antes de los caminos del Señor, aquellas cosas malas que tú hacías fuera de tener una dependencia de Dios. Cuando tú vuelves a repetirla, Pablo está diciendo, está volviendo a ser el niño que antes, pero Dios te está mirando a ti distinto, Dios te está mirando a ti cambiado. Por lo tanto, Dios está llamando a una iglesia, a un pueblo, a caminar en pos de lo que Dios le tiene nuevo y aprender a dejar todas las cosas que antes hacía y a Dios no le agradaban. Cuando el pueblo de Dios nunca quería cambiar, cuando el pueblo de Dios nunca quería avanzar, entraba en una mente pasiva. Dígale a alguien, había una mente pasiva en el pueblo. Y una mente pasiva era la mente que se estancaba y le gustaba el conformismo.
Pablo le estaba hablando al pueblo de Corintios. Siguen siendo igual, siguen siendo lo mismo, siguen siendo lo mismo, comportándose como antes, siguen queriendo tener un conformismo y no querer avanzar en una vida de Dios, no querer avanzar en un nuevo caminar, no querer avanzar en lo grande que Dios puede hacer en tu vida. ¿Cuánta gente esperando que alguien haga algo por ellos? El pueblo de Corintios siempre estaba esperando que alguien hiciera algo por ellos. El pueblo de Corintios, estoy hablando del pueblo de Corintios para que usted no se ofenda conmigo esta mañana. Hoy es domingo, hoy nos vamos a comer tranquilos y felices todos. Levante la mano aquellos que están felices. El pueblo de Corintios esperaban que tomaran decisiones por ellos, que les resolvieran los problemas, que le dijeran a ellos aún lo que tenían que pensar. El pueblo de Corintios no le gustaba nunca avanzar ni crecer. Solamente estaban atentos a que le hicieran. Una mente pasiva realmente es negarse a la madurez. Este pueblo estaba negándose a madurar. Este pueblo estaba negándose a madurar tanto en su vida que dice que aún en la misma iglesia, esto no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de Corintios, aún en la misma iglesia anhelaban acostarse hasta con la esposa de los hermanos. Y estaban en la iglesia y vivían en la iglesia, el pueblo de Corintios. Y Pablo no solamente confrontó a este pueblo con una inmoralidad sexual, Pablo lo confrontó en la naturaleza que tenían ellos para llevarlo a vivir esa inmoralidad que ellos llevaban, para llevarlo a vivir en esa vieja vida que ellos tenían, para llevarlo a vivir realmente en esa naturaleza que ellos no querían cambiar. Una mente pasiva se niega a madurar. Una mente pasiva lo que quiere permanecer siempre en una niñez y nunca quiere trascender un poco más y madurar. Dígale a alguien, sal de la niñez. No puede esperar que el tiempo cure las cosas. Este pueblo quería que el tiempo fuera que cambiara todo, que el tiempo cambiara todo. Conozco gente que dicen, el tiempo me va a sacar esta herida de mi corazón. El tiempo va a cambiar mi vida. El tiempo me va a llevar a avanzar. El tiempo me va a madurar. El tiempo es el que me va a ayudar a mí a ser diferente. Pues quiero decirle a la iglesia que el tiempo no te va a cambiar nada si tú no decides cambiar. El tiempo no va a cambiar nada que tú no decidas cambiar en tu vida. El tiempo no va a cambiar nada que tú no decidas realmente empezar a hacer una introspección dentro de ti a partir de este día. Empezar a mirar realmente cuáles son las cosas que verdaderamente tenemos que cambiar. El orgullo te lleva al miedo, a cometer errores, a cuidar la imagen y prefiere siempre escoger. El orgulloso prefiere coger una mente pasiva. Y la prefiere siempre quedarse sin querer cambiar. Porque toca el orgullo. La mente pasiva te dice, si yo no lo intento, no voy a fracasar. Si yo no fracaso, pastora, nadie va a hablar de mí. Nadie va a hacer nada de mí. Nadie me va a señalar. Yo prefiero no intentar nada. Yo prefiero quedarme como estoy. Y nadie va a hablar mal de mí. Nadie me va a decir nada de mí. Nadie me va a señalar. Nadie me va a hacer esto. Pero la mente pasiva te hace quedar estático. Cuando tú provocas un cambio en tu vida, habrán gente que hablarán de ti, habrán gente que comentarán de ti, habrán gente que dirán cualquier cosa de ti, pero mientras tú dejes la niñez y empieces a crecer verdaderamente en una adultez, te vas a dar cuenta que mientras más tú cambias en la vida, mientras más tú maduras en la vida, más tú entras en un crecimiento, más Dios te empieza a usar, más Dios empieza a poner la mirada en ti. Di un amén fuerte, iglesia. Por eso cuando dejas de ser niño, entonces tú dejas de hacer lo que es de niño. El que deja de ser niño, deja de hacer las cosas de niño. Aquí hay gente que sabe lo que yo le estoy hablando. Hay gente que sabe que cuando su papá le hace algo que le hacía a usted o su mamá, que le hacía cuando niño, ahora ya usted más grandecito, ¿verdad? Más de 17, usted le da vergüenza y dice a su mamá, mami, no me esté haciendo eso. ¿Usted ha vivido eso? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos saben eso?
Hay una jovencita que se está riendo aquí porque sabe, mami, ya yo no soy una muchachita, no me haga esto. Mami, ya no me esté hablando así. Pero que tú no me estés diciendo eso delante de mis amiguitos, que ya yo no soy un muchachito. Y hay cuchi por aquí. Y ay, mi niñito, ay, mi esto. Mami, que no me diga esto, que no me diga aquello. Entonces, hay un momento que usted mismo no quiere ser niño. Y así mismo Dios quiere también que nosotros entendamos que hay una temporada de tu vida que tú tienes que decidir cambiar. Dígale, hay un tiempo de cambiar. Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, dice Pablo. Los niños dicen, tú me haces enojar. Así hablan los niños. Los niños dicen, tú me haces enojar. Pero el adulto dice, me enojaron, entonces yo tengo que ver qué me hizo enojar dentro de mí. ¿Qué me hizo a mí reaccionar de esa manera? El que piensa como niño dice que me hace enojar, pero el que es adulto entiende que lo que tú tienes que mirar es qué te detonó que te molestara. Le estoy haciendo la comparación, iglesia, para que pueda entender la comparación de un niño a un adulto. El adulto dice, ¿qué me hizo detonar esto? ¿Cuál es la emoción que todavía yo no puedo controlar en mi alma? ¿Cuál es la cosa que está en mí que es responsable para que yo detone como un niño? Es tiempo de dejar de pensar que las cosas tienen que salir o ser como yo quiera. El niño pequeño dice las cosas tienen que ser como yo quiera en su mente. Pero el adulto piensa que no todo va a salir como él quiera. El adulto sabe que no todas las cosas van a suceder a su manera. El niño, usted le dice, quédate parado ahí. Y mentalmente, dicen los psicólogos, que se quedó parado, pero en su mente está jugando. El adulto tiene que pensar, ¿qué me está a mí llevando a ser rebelde dentro de mí? Yo recuerdo que el varoncito, una vez yo creo que le conté eso, chiquito, era muy inquieto, pero muy inquieto. Se movía demasiado. Y yo lo agarraba, la pastora Seri, yo lo agarraba. Y nosotros vivíamos, había una cerámica en los pisos que eran como de 30 por 30, de 40 por chiquitas. Y yo lo paraba ahí al hijo mío y decía, quédateme ahí tranquilo, no te me muevas. Yo trabajándole la inquietud para que estuviera tranquilito ahí. Yo le decía, quédate parado en ese mosaico. Y él se quedaba ahí. Y yo le decía, 30 segundos. Y yo ponía el reloj y le decía, mira, 1 minuto te va a quedar ahí parado. Y él ahí parado. Ahí. Y ya usted sabía, era así, inquieto. Y se meneaba. A veces hacía así y se bajaba. Y se ponía así y se paraba. Y yo decía, no, te agachaste. 30 minutos más. y papi. Y ahí, trabajándole ¿qué? La inquietud. Y a veces no entendemos nosotros. Pero ahora yo le hago esos cuentos a él. Y él dice, papi, eso era cuando yo era muchachito. Eso era cuando yo era niño. Un día yo le dije, te voy a tener que poner un mosaico ahí que te veo como moviéndote mucho. Me dijo, papi, eso era cuando yo estaba muchachito. Ya ese relajo ya tú no me lo puedes hacer a mí. Ese relajo, dijo él. Porque no se ve como un niño. No se ve como eso. Es aprender a conocer nuestras emociones. Eso nos lleva a nosotros a tener una adultez. Es desmantelar la victimización. Cuando usted desmantela la victimización, es desmantelar las frustraciones. Cuando usted desmantela las frustraciones que usted haya vivido en su vida. Cuando usted desmantela las victimizaciones, entonces usted entra en un proceso de crecimiento. El niño siempre busca validar o validación de alguien, de sus padres. Pasa algo, arrancan de su papá para la falda. Entonces, y no se detiene a reconocer. La pasividad huye al conflicto. O sale y inmediatamente sale el orgullo, o sale algo que ataca. La Biblia dice que nuestro hablar sea sí, sí y amén. El niño espiritual siempre verá a Dios como un padre permisivo. Todo el que no quiere madurar siempre va a ver a Dios como algo permisivo. Hace algo malo, bueno, Dios en su misericordia me lo perdona. Hace algo que sabe que a Dios no le agrada, bueno, Dios sabe que yo tenía una debilidad y caí, pero Dios en su gran amor me perdona. Siempre ve a Dios como un padre permisible y obedece a Dios si hay un premio. Los niños obedecen cuando hay un premio, Luis Maduro. Así nosotros somos también.
Muchos queremos obedecer cuando hay un premio. Señor, voy a estar orando esta semana porque yo necesito tal cosa. Siempre vamos detrás del premio o vamos detrás de una conveniencia. Yo necesito mantenerme esta semana en santidad durante este ayuno. Yo necesito mantenerme bajo esta condición pulcra porque yo necesito que Dios obre en mi vida. Así pensamos y tenemos que estar bien con Dios para que me vaya bien. Esos son los pensamientos que nosotros tenemos cuando somos niños en Cristo Jesús. Pero cuando usted empieza a madurar, usted depende de Dios, usted ama a Dios por encima de todas las cosas, sean buenas, sean malas, Dios esté en silencio o esté en un proceso, siempre estará anhelando a Dios. El niño busca que otros le digan. El niño busca siempre depender de que otro le diga qué debe hacer. El niño busca que solo le sirvan. La madurez te enseña que Cristo no vino a ser servido, sino que Él vino a que ayúdame a predicar, iglesia. Cristo no vino a ser servido, más vino a que a servir. Cuando yo haga así, hablen todo fuerte, ayúdame a predicar. Así es más fácil predicar estos temas. Si antes era adúltero, mentiroso, egoísta, envidioso, altanero, codicioso, celoso, etcétera, esa es la niñez que habla Pablo, lo que tú eras antes. Entonces, cuando tú dejas lo que tú eras antes, Pablo está diciendo: yo era niño, pero ahora yo me voy a comportar como un adulto. Dejar de hacer las cosas que tú hacías antes, que sabes que a Dios no le agradan. Ahora podemos ver las cosas nosotros borrosas, dudosas, deformadas como un espejo, dice Pablo. Las podemos ver oscuras, dice Pablo. Pero llegará un momento, dice Pablo, que nosotros nos veremos tal como verdaderamente somos. Que nos veremos como somos. Y ese día, ¿cuándo va a ser, pastor? El día que todos lleguemos a la presencia de Dios. El día que todos entremos a esa presencia, al lugar de Cristo. Ahí nos veremos tal como somos. Ahí pasará como la película del Todopoderoso, que le dijo: miren, ese archivo está tu vida. En ese pedacito, ¿cómo? Cuando Él le dio el archivo, lo llevó a la pared allá y faltaba todavía por abrir. Entonces nuestra vida está conocida por Dios desde siempre. Ahora conocemos en parte, dice Pablo, para llegar al momento donde conoceremos realmente como fuimos conocidos. Antes de tu nacer, ya tú habías sido conocido por Dios. Antes de tu nacer en el del vientre de tu mamá, ya tú eras conocido por Dios. Cuando tú empezaste tu vida de la niñez, ya tú eras conocido por Dios. Cuando tú empezaste a crecer, tú fuiste conocido por Dios. Ahora, aún siendo adulto, tú sigues siendo conocido por Dios. Pero Dios te conoce a ti sin mancha, sin pecado, sin ninguna cosa que te haga comportar, como dice Pablo, en esa niñez. Dios nos conoce a todos nosotros, nuestras faltas, nuestros errores, pero Él conoce a cada uno de nosotros, que podemos nosotros superar nuestras debilidades, que podemos nosotros superar aquellas cosas que nos llevan a nosotros a volver atrás, que Dios conoce y apuesta a cada uno de nosotros a que podamos crecer cada día. Es mejor que en su venida, una frase que siempre tengo en mi boca, que Dios te encuentre luchando con el pecado que familiarizándote con el pecado. Dígame. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada. Diga a alguien: no hay cosas creadas. Mira a alguien, dile: tú fuiste creado. Dígale: tú fuiste creado. Pero dice la palabra que no hay nada que no haya sido creado, nada. O sea, nosotros todos nos incluimos. Levante su mano y diga: yo fui una creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Entonces Pablo dice, o el escritor de Hebreos dice: y no hay cosas creadas que no sean manifiestas. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Por eso Dios nos da un ejercicio a nosotros en la tierra. Por eso cuando tú vas a la presencia, el primero que he confrontado eres tú mismo. La primera película que te pasa eres tú. El primero que te pasa de que hay falta, que hay errores, eres tú mismo. Y es un ensayo de cuando nosotros estemos allá, diga allá, en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están que desnudas, abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta. Dígale a alguien, tú vas a dar cuenta. Diga, todos daremos cuenta. Diga, todos daremos cuenta. Judelson, ayúdame, que este tema en media hora se acaba. Diga, todos daremos cuenta. Dígale, todos daremos cuenta. Es para que ayúdalo a ellos, a mí no, porque el Espíritu Santo está aquí fluyendo. Yo no necesito esa ayuda, pero ustedes. Dígale a alguien, todas cosas creadas. Dígaselo a ellos, todas cosas creadas. Para que usted se despierte un poquito. Diga, las cosas están desnudas, abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Diga a alguien, tenemos que dar cuenta. Diga, si tú no sabías, dígale a alguien, si tú no sabías, un día vamos a dar cuenta. Pero dígaselo riendo, hermano. Yo me estoy riendo porque yo sé que voy a dar cuenta de mi vida pasada, la presente. Estoy procurando que la venidera sea más fácil. Que la venidera ya yo sea más fácil. Procure que la venidera, en esa cuenta que usted va a dar, usted diga, gracias Señor que pude arreglar este camino que estaba torcido. Una alabanza de palma al Rey. Todos vamos a dar cuenta. Si usted creía que solamente el pastor, los que oran, los intercesores, no, todos vamos a dar cuenta. Aún aquellos que nunca han ido a la iglesia van a dar cuenta. Aún aquellos que dicen que no creen en Dios van a dar cuenta. Aún aquellos que son satanistas, brujeros, santeros van a dar. Todos vamos a dar cuenta. Todos, sin excepción. Porque es necesario, dice Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Ante el tribunal de Cristo. Cuando hay gente aquí en la tierra le dicen que a ti te citaron al tribunal, usted empieza a orar más que nunca, hermano. Y usted, la Biblia le está diciendo que usted va a tener que presentarse ante el tribunal de Cristo. Y usted lo cogió como un relajo y se rió. Ese tribunal es más duro que el de aquí. Ese tribunal es más fuerte. El tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Diga conmigo, en el cuerpo. Hágase así, mire. Diga, este es mi cuerpo. Pellique se diga, yo tengo un cuerpo. Ahora dígalo con ganas. Diga, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dígale a alguien, tú estás en el cuerpo todavía. Todo lo que tú hagas ahora. Dile, todo lo que tú hagas en el cuerpo. De eso tú vas a dar cuenta. Dile, procura no seguir siendo un cristiano de la secreta. Dile, no seas cristiano de la secreta. Porque allá hay uno que tú vas a tener que dar cuenta, aunque lo haya hecho en lo secreto. Aunque tú creas que nadie te vio, aunque tú creas que nadie te está mirando, te está dando soga, porque un día tú vas a tener que decir, Señor, y si tú no lo dices te lo van a sacar y te van a decir, ¿y por qué tú volaste esto cuando tú hiciste esto? ¿Y por qué tú volaste aquello cuando tú hiciste esto? Porque también la Biblia dice que hay un libro donde está escrito todo lo que tú has hecho. La Biblia es completa. Vamos a pasar por un tribunal. Nos vamos a presentar todo ante el tribunal de Cristo. Vamos a tener que confesar todo lo que habíamos hecho. Y si no lo confesamos, dice la palabra, está escrito. Hay alguien, yo recuerdo, no recuerdo quién fue, un testimonio de un gran hombre de Dios que dice que él salió al patio, no recuerdo el nombre ahora, que él se salió y estaba en los aires y estaba mirando ángeles y de repente salió al patio y vio un ángel que estaba sentado y el ángel estaba escribiendo y él se detiene y mira y entonces cuando él se acerca al ángel y le dice, ¿y qué es lo que tú estás escribiendo? Y el ángel le contestó, yo soy
soy el ángel que está asignado a ti y estoy escribiendo todo lo que tú haces en cada momento. Lo que tú piensas, la gente no lo sabe, pero nosotros que somos espíritu, Dios que conoce todo lo que hace en los secretos, lo está escribiendo. Y dice que este hombre cuando despertó con un celo santo, hermano. Despertó con un temor, no de miedo, sino de un cuidado de él. Porque Dios le mostró que había un ángel. Dice la palabra en Hebreo 1 que nosotros tenemos ángeles ministradores al servicio de nosotros, que están ahí. Ahora mismo aquí hay ángeles que están con nosotros. Y puede estar hasta la tiniebla, porque Tesalonicenses dice que el diablo hasta se siente en la iglesia. Y puede estar, pero la palabra de Dios me enseña que muchos son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Que los ángeles, los querubines, están a nuestro favor, están peleando nuestra batalla, están defendiéndote, están intercediendo, están haciendo cerco de alrededor de ti. Pero también hay uno que está tranquilito, que ni pelea ni hace nada. Nada más es escribiendo. Nos gustan los ángeles de guerra. Nos gustan los ángeles con espada desenvainada. Que déjeme decirle que el ángel no es que tiene espada desenvainada. Dice que la espada desenvainada se movía sola alrededor del Edén. Que dice. A veces nosotros decimos cosas que no. Y la Biblia dice que la espada se movía. No era un ángel. Los ángeles custodiaban. Léalo en Génesis. Entonces esa espada de fuego se movía. Todo eso. Entonces Dios es grande en su misericordia. Pero también hay un ángel que está escribiendo. Dígale, está escribiendo. El orgullo esconde las faltas. El ego te hace esconder. El orgullo esconde tu falta. Una amán, ¿se acuerda? El leproso. Pero el ego te hace esconder. Te hace correr. Te hace ocultarte. Y qué interesante es cuando empezamos a ver nuestra desnudez. Cuando cada uno empezamos a ver nuestra propia desnudez, pastora. Porque nosotros somos más expertos en ver la desnudez en el otro que la desnudez de nosotros. Jesús dijo, primero mira la viga que está en tu ojo, para que me entienda, la lagaña que está en tu ojo, que la que está en el ojo ajeno. Entonces nosotros estamos llamados primero a mirar nuestra desnudez. Cuando tú empiezas a mirar tu desnudez, cuando tú empiezas a mirar tu viga en tu ojo, es una señal de que tú estás madurando. Es una señal de que tú estás dejando de ser niño. Es una señal de que tú estás queriendo cambiar en la vida. Pero cuando tú escondes y empiezas a reconocer, es una señal de que tú estás creciendo en Dios. Es una señal de que tú estás siendo una persona diferente en Dios. ¿Cuánta gente escondiéndose detrás de su mujer, de su hijo, de sus errores, de la batalla, de la debilidad, del sufrimiento, de la enfermedad, hasta del clima? Hay gente que se esconden detrás de 10,000 cosas para tapar su falta. Hay gente que se escudean de cosas para tapar sus faltas. Hay gente que no quieren reconocer que necesitan salir de esa niñez y pasar a una adultez. Entonces sus errores, sus cosas que tienen que cambiar, la esconden y ponen excusa. Y siempre ponen una excusa. Pero mi amigo Juan, ¿pero qué tú estás haciendo esto? ¿Y por qué tú dejaste los caminos del Señor? ¿Y por qué tú te apartaste de Dios? Lo que pasa ahí, que ahora estoy yendo todos los días al trabajo. Lo que pasa es que estoy metido en el trabajo. Y esconde una realidad. Esconde una realidad. Pero ¿y por qué no te levantas a orar? No, es que yo me acuesto tarde velando por los niños. Es que yo hago esto. Es que se esconde siempre. El hombre tiene una naturaleza de esconderse. El hombre tiene una naturaleza de escudriñarse. El hombre tiene una naturaleza de esconderse. A veces la misma enfermedad que tú tienes que reprender y decirle, Dios mío, quítame esto, yo soy sano por la llaga de Cristo. Hay gente que no quiere sanarse porque esa enfermedad es lo que lo oculta su vieja naturaleza. Se esconde. Es como el cuento de un hombre paralítico que está ahí con las piernas, todas esas cosas ahí. Y usted sabe que había un paralítico. Pedro llega entrando y le dice, de lo que tengo no te doy, papá, lo sana. El hombre se levanta. Pero hay gente que usted se para y dice, yo no tengo ni oro ni plata, lo que tengo todo te para. No, cuidado.
¿Por qué? Porque ese es su modo vivendi. Esa es su vida. Esa es su vida. Usted no ha visto por ahí una cosa que anda y que Jesús se le aparece a una gente y le resuelve el problema. A Jesús se le aparece a otro y le resuelve el problema. A Jesús se le aparece a otro y le resuelve el problema. Y dice, eso es el cuento, yo no fui que lo hice, es un cuento. Y se le aparece a una gente en Europa, una gente en diferentes lugares. Y luego se le aparece a un dominicano. Y el dominicano va con una muleta y va con un pie enyesado. ¿Usted no lo ha visto eso? Y va con un pie enyesado y le dice, yo soy Jesús y yo vine a sanarte tu pierna. Y le dice, no, Jesús, espérate. Esa demandita todavía yo no le he ganado. La demanda del pie. No quería que le sanara el pie porque había una demanda. A veces nuestra condición la ocultamos y no quieres que cambie porque realmente va a mostrar la naturaleza de lo que verdaderamente somos nosotros. Por eso la iglesia, usted no puede ocultarse detrás de cosas, de personajes. No viva una vida de apariencia. Usted tiene que empezar verdaderamente a escudriñarse todos los días y empezar a trabajar aquello que usted tiene que cambiar. Génesis 32 me habla una historia de Jacob, que este hombre tuvo que quedarse solo para poder luchar con el ángel de Jehová. Tuvo que quedarse solo en ese momento. Se fue descoyuntado el encaje del muslo. Dice que peleó con él hasta que rayara el alba. Lo estoy parafraseando. Y él le respondió, no te dejaré si no me bendices. Pero el ángel le pregunta, dice, ¿cómo te llamas? Entonces hay momentos que Dios va a permitir en nuestra vida. Porque una mente pasiva siempre se va a llenar de miedo. Una mente que no quiere cambiar, una vida, un hombre que no quiere cambiar, siempre se va a llenar de miedo, se paraliza y siempre va a querer comprar su propia paz. Pero cuando usted decide cambiar, a veces Dios va a permitir tiempos de soledad porque serán importantes en tu vida. Dios te va a permitir tiempo de soledad para que tú tengas un encuentro contigo mismo. El hijo pródigo tuvo que quedarse solo para conocer quiénes eran los verdaderos amigos, los verdaderos familiares, los vecinos. O sea, todas estas cosas Dios permite situaciones en nuestra vida, pero es para que nosotros aprendamos a madurar. Díganle, madura. Hay momentos que aunque estés rodeado de distracciones, de ruido, de personas que te hacen volver al pasado, gente que te hacen ser inmaduro, que te hacen levantarte el ego, el orgullo. Hay momentos que Dios necesita que tú cierres todo ese ruido, que tú te quedes sin un ruido, que tú te quedes en un silencio, como ahorita usted se quedó en esos silencios. Dios permite soledad para que tú entres en un autoconocimiento. Hay gente que no han entendido que Dios te tiene en un autoconocimiento para que tú identifiques las debilidades que tienes, aquellas cosas que tienes que cambiar en tu vida, aquellas cosas que tienes que entregarle a Dios. Hay momentos que Dios quiere tratarte y donde nadie te rescata, nadie te busca, nadie te escucha, nadie te presta atención. Entonces son esos momentos que Dios permite para que tú rompas una mente pasiva. Para que tú digas, Señor, pero cuando tú empiezas no a mirar la viga, sino a mirar tu viga. No a pensar que el otro está mal, sino a pensar que algo está mal en mí. Cuando el ángel le pregunta a Jacob y le dice, ¿cuál es tu nombre? Entonces él no ocultó su identidad. Él le dice, soy Jacob. En ese momento su mente se activó. En ese momento la mente pasiva que estaba en él, escudrilliza, engañadiza. Dice que este hombre se fue hasta piel de pelo de animales para ¿cómo se dice? Para simular los pelos del hermano. Entonces la mente pasiva te lleva siempre a pensar lo peor, engaño, miedo, terror, inseguridades. Siempre te va a llevar a pensar que todo va a ir mal, que todo va a salir mal. Pero cuando tu mente se activa, es como dice la palabra de Dios, es cuando algo se vivifica en ti, es cuando algo se despierta en ti, es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Por eso el hijo pródigo dice la palabra que nadie le tendió la mano para comer. Pero dice la palabra, pero el hombre volvió en sí.
Ahí su conciencia se despertó. Ahí su vida se despertó. Ahí Jacob, cuando dijo yo soy Jacob, entonces él se despertó. Hay gente que necesita reconocer verdaderamente quiénes son en la intimidad, quiénes son cuando están solos, quiénes son verdaderamente en el silencio, quiénes son cuando nadie lo está viendo, quiénes son cuando tú piensas que Dios no te está viendo. La Biblia dice que volvió en sí. Diga, se rompió algo. Se rompió algo en este hombre. Y él volvió a despertar en su conciencia. Cuando tú vuelves en sí, tu conciencia se despierta. No es verdad que tú estás llamado a vivir de una manera estática. Tú estás llamado a vivir avanzando en Dios cada día. Se despertó el Espíritu Santo dentro de él. Elías tuvo una gran victoria. Se fue al desierto, 20 años metido en un desierto. Una mente se le metió pasiva. Lo que pensaba era en depresión. Lo que pensaba era quitarse la vida. Eso hace una mente pasiva. Pensar en los problemas. Pensar en que se va a morir. Pensar que está deprimido. Pensar que está solo. Pensar que todos me abandonaron. Pensar en todo. Y lo que menos piensa es en Dios. Y Dios se le aparece a Elías. En esa soledad le habla y le hace reconocer que la frustración que tenía. Él no le dijo a Elías algo bonito, no, él le hizo reconocer la frustración. Porque Dios, para llevarte a ti a nuevos niveles de vida, para Dios llevarte a ti a ser una mejor persona, un mejor matrimonio, un mejor empresario, un mejor líder, va a tener Dios que enseñarte cada una de las cosas que han sido de frustración, que han sido de obstáculos, que han sido cosas que no te dejan avanzar. Mientras tú no empiezas a reconocer lo que no te deja verdaderamente recibir lo que Dios te tiene, entonces todavía no hace falta avanzar, diga, crecer en Dios. Dios le cambió la vida a este hombre, pero se la cambió cuando él entendió la frustración que él tenía, el miedo que él tenía. La mente se le despertó. El ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre, Jacob? Y él entonces ahí empezó a dejar de ocultarse. Hay gente que vive en una vida oculta. Hay gente que vive en una vida que creen que no vamos a dar cuenta de lo que hacemos. No, este hombre tuvo verdaderamente que reconocer su verdadera identidad. Una Ana, mientras esta mujer no se quebrantó, identificó su problema de envidia, de celo, de todo lo que tenía. Su matriz no fue abierta. Dice que cuando esta mujer reconoció que esta mujer realmente se despertó mientras tenía una mente pasiva, que lo que estaba era mirando lo que llevaba Pinina, que lo que veía llevar lo que pasaba, que la mujer iba embarazada, otro hijo, otras cosas, y iba mirando y mirando y mirando y mirando. La mente pasiva no te hace ver lo que tú eres, hace ver lo que es el otro. Se lo voy a repetir, pero ayúdeme a predicar ahí. Ya conmigo, la mente pasiva te hace ver lo que hace el otro, lo que tiene el otro, pero no te deja ver lo que tú tienes, la capacidad que tú tienes. Diga, yo tengo una gran capacidad. Diga, y mi Dios es grande. Y Ana enfrentó su realidad. Dios está permitiendo esta palabra, iglesia, para que tú hagas una introspección y tú te veas en tu interior. Si esta mañana tú no haces una introspección, si esta mañana tú no te ves en tu interior, tú no te ves tu desnudez, de nada valió que yo te predicara, ni nada valió que tú estuvieras aquí esta mañana. Es hora de dejar la envidia, la infidelidad, el adulterio, la pornografía, todas las cosas, los celos, el orgullo, el ego, todas las cosas que no nos dejan crecer. El plan del enemigo es que todo lo que es pasajero tú lo conviertes eterno. El plan de Satanás es que todo lo que es pasajero tú lo quieras convertir eterno. Entonces te pasa una vida. La gente con una mente pasiva. ¿Cuál es la mente pasiva? Aquella mente que no entienden que Dios está contigo. Que Dios te ha puesto dentro de ti dones. Que Dios te ha puesto de ti fuerza. Que Dios te ha puesto de ti capacidad. Que Dios te ha puesto de ti talento. Que Dios te ha puesto de ti grandes cosas. Que hay cosas dentro de ti que tú tienes que empezar a despertar.
La mente activa siempre está pensando: Señor, muéstrame lo que está dentro de mí, de ti. Señor, muéstrame qué capacidad yo tengo en ti. Señor, muéstrame que yo puedo hacer en ti. Señor, muéstrame que yo puedo lograr en ti. Señor, muéstrame lo que yo tengo de ti. Pero el plan del enemigo es que tú te enfoques más en las cosas pasajeras, las cosas que son perecederas, que los permanentes. El carácter de Cristo es permanente. Tenemos que anhelar tener el carácter de Cristo. Eso es permanente. Cuando usted quiere tener ese carácter de Cristo, el amor de Dios, eso es permanente. Dice que todo pasará, pero el amor de Dios no pasará. La palabra de Dios, eso es permanente. Su palabra tiene que estar en ti. Su palabra tiene que estar de continuo en tu boca. Su palabra tiene que estar de continuo en tu pensamiento. Eso te despierta la mente y no te deja estar pasivo. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú te metes en Dios, cuando tú estás escudriñando la palabra de Dios, cuando tú vienes los lunes a las 7:30 a aprender palabra de Dios, se activa tu mente. Suelta esa pasividad. El llamado, tus dones, esos te activan. Te activa todo eso. Empieza el carácter, empieza el amor, el llamado, los dones. Pero el plan del enemigo es que las cosas pasajeras tú las conviertas en cosas que son eternas. Entonces te pasa toda una vida preocupándote más por las cosas que son pasajeras que por las cosas que verdaderamente son eternas. Y te levanta y te acuesta pensando solamente en las cosas pasajeras. Y no te levanta pensando en las cosas que son eternas de Dios. Una mente pasiva siempre espera que Dios o otra persona o cualquier persona opere en ella, la ayude, que realmente que haga todo, que nunca tenga una participación activa. Una gente con una mente pasiva, cuando tiene un problema dice: Señor, ayúdame, y lo deja ahí. Señor, ábreme las puertas, y lo deja ahí. Señor, yo sé que tú estás conmigo, y lo deja ahí. La mente pasiva siempre está esperando: ay, Dios sabe mi necesidad, y lo deja ahí. Dios sabe que yo necesito un trabajo, y lo deja ahí. Dios sabe que yo necesito cambiar, y lo deja ahí. Dios sabe que yo necesito la ayuda de Él, y lo deja ahí. Dios me va a ayudar con mis hijos. Yo sé que Dios me va a ayudar, y yo voy a declarar por mi boca que Dios me va a ayudar, que Dios me va a ayudar, y lo deja ahí. Eso hace una mente pasiva. Pero una mente que se activa, una mente que está confiada en Dios todos los días, no lo deja ahí. Se mantiene constante orando en el Señor, se mantiene con fervor, se mantiene con pasión, se mantiene viendo a Dios en todas las cosas, se mantiene metiendo a Dios en todas las cosas, se mantiene poniendo a Dios como primero en su vida, primero en levantarse, primero en acostarse, a Dios en todo lugar. Que Dios te salga, como dice por ahí, hasta en la sopa te sale Dios. Todo es Dios. Siempre Dios está ahí. Siempre Dios estará presente. Siempre Dios está ahí. Por eso necesitamos apagar los ruidos del mundo externo. Necesitamos apagar los ruidos del mundo. Esos ruidos, esa bulla de las cosas externas que te llevan más a ti a preocuparte por un crecimiento, por un avanzar, por hacer esto, por hacer aquello. Pero está tú, cuando tú anules esa bulla del mundo y lo que tú empiezas a hacer es para garantizar tu salvación, es para garantizar tu vida eterna, es para garantizar que tú eres un instrumento de Dios, es para garantizar verdaderamente que tú eres una hija de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que cuando tú oras, levantas tu mano al cielo, tú sabes que es una hija de Dios que está orándole a Dios ahí, que no es una mendiga, que no es una gente que está diciendo yo, pero una necesidad, no, es que la mente pasiva te hace buscar a Dios en la necesidad, pero el que tiene una mente siempre activa en Dios, el que tiene una mente activa, no es el conocimiento, no la maestría, no, yo te estoy hablando de que despierte lo que está dentro de ti, despierte ese espíritu que está apagado, iglesia. Tiene que despertar ese espíritu.
Pastor, ¿cómo yo despierto mi espíritu? Orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, caminando en fe, creyéndole a Dios, haciendo la voluntad de Dios, doblegando esta carne, muriendo a la carne, sometiendo los pensamientos a la obediencia de Cristo, buscando agradar a Dios en todo tiempo y fuera de tiempo. Entonces tú empiezas a vivir una vida activa en Él, y todo el que vive una vida activa en Dios, las puertas se le abren. Dios cierra las que tienen que estar cerradas, porque Él dice: buscad el reino de Dios y tu justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Vendrán cosas a tu vida que tú no estás esperando, iglesia. Vendrán bendiciones, vendrán ascensos, vendrán trabajo, vendrán cosas a tu vida por lo cual tú nunca has orado, por lo cual tú nunca has pedido. Pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por cada una de tus necesidades. O tú pensabas que Dios no conoce tu necesidad, o tú pensabas que tú estabas solo en el mundo, o tú pensabas que Dios no conoce qué es lo que tú necesitas. Pablo dijo: mas cuando yo era hombre, dijo Pablo, diga conmigo, más cuando yo soy adulto, más cuando yo era hombre, dijo Pablo, más cuando dejé, dijo Pablo, dejé lo que quería. Cuando tú creces, tú vas a empezar lo primero a dejar las cosas que satisfacen tu carne, que satisfacen tu emoción, que satisfacen. Pablo dice en el versículo 11: mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí hay gente que tienen que entender que tiene que dejar la niñada de tu vida pasada. Tiene que dejar de quejarte, tiene que dejar de dudar de Dios, tiene que dejar de no andar con Dios, tiene que dejar de chismear, de criticar, de murmurar, de odiar, de tener celos, de tener envidia, de tener falta de perdón, de tener raíz de amargura. Todo esto le pertenece a tu vida pasada. Pablo dice: yo dejé lo que era de niño. Yo le estoy hablando a una iglesia en esta mañana que deje. Diga conmigo: voy a dejar todas las cosas que yo sé, que yo me escudriño, que yo me veo por dentro, que yo reconozco, que sé que son una niñada, que son una niñada dentro de mí. Diga: yo no puedo seguir siendo ese niño dentro de mí. Yo necesito ser. Diga: yo necesito crecer. Yo necesito madurar. Yo tengo que tener autoridad. Ore conmigo en este momento. Diga: Espíritu Santo. Oro en este momento. Diga: Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo. Diga, iglesia: Espíritu Santo. Háblalo, vociféralo. Diga: Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo, ayúdame a poder decir: pero entonces conoceré, pero entonces, diga conmigo, dejaré lo que era de niño. Diga conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a decir: dejaré mi vieja vida, dejaré lo que hacía mi viejo hombre, lo que anhelaba mi viejo hombre, lo que era mi pasado. Dejaré todas las cosas que yo sé que hacía antes de empezar a caminar en los caminos de Dios, de querer empezar a buscar a Dios.